¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que vas a hablar acerca de un tema, pero en tus adentros tú te preguntas, ¿y quién me va a escuchar? ¿Tengo realmente yo la autoridad y la credibilidad para hablar sobre este tema y que otras personas me escuchen? Quizás lo que estás experimentando es una sensación de inseguridad en la que sientes que nadie te va a escuchar o que te falta la autoridad y la convicción para pararte delante de tu audiencia y conversar sobre el tema de una manera definitiva y con confianza. Pues en este episodio vamos a hablar de cómo moverte de esa inseguridad y superarla para que puedas hablar con confianza plena. ¿Estás lista? Pues comencemos. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Tengo una clienta que además de ser mi clienta es una de mis mejores amigas en el planeta. Y esta persona que yo amo tanto tiene un mundo de cosas para ofrecer. Y cuando ella habla, créeme que la gente escucha. Tiene una presencia que demanda y exige que se le haga caso, que uno le preste atención. Y encima de eso tiene una voz tan preciosa, un tono de voz de estos que te pueden poner a dormir o te pueden elevar a otro nivel. Y para completar, es escritora, es autora y ella escribe unas poesías preciosas y declama con una sabiduría y con un poder exquisito. Pero aún ella, hay momentos en los que yo la tengo que ayudar con estos elementos de inseguridad en el hablar. Recientemente ella iba a participar en un simposio, una conferencia, y le pidieron que ella fuera la presentadora inicial. Y ella inmediatamente me contacta y me dice, necesito contratar una sesión contigo porque tengo que pulir lo que voy a hablar. No sé qué yo voy a añadir a esta conferencia. Y comenzamos a hablar y nos dimos cuenta de que ella sí tenía un lugar muy especial que ocupar en esta presentación, pero sus pensamientos y la manera en que ella se estaba comparando con el resto de los presentadores la estaban haciendo sentir como que ella no tenía nada especial que ofrecer, excepto quizás enfocarse en la palabra que siempre es poderoso. Pero al final de nuestra conversación ella se dio cuenta que ella sí tenía mucho más que ofrecer. Pero ¿por qué estas cosas ocurren? Bueno, hoy vamos a hablar en este video de primeramente qué es la autoridad verdadera y de dónde proviene, de manera que tú y yo podamos estar claras de que todas tenemos cierto nivel de autoridad que podemos utilizar para bien, para bendecir a otros, para avanzar nuestra causa y o para adelantar aquellos planes o aquellas cosas que están en nuestro corazón. Y luego vamos a hablar de los elementos que construyen esa autoridad y al final te voy a dar, si te quedas conmigo, dos cosas prácticas que puedes comenzar a hacer hoy mismo que te van a ayudar a aumentar ese nivel de confianza con el que tú te proyectas. ¿Estamos? Bueno, vamos a comenzar. Primero quiero aclarar qué es la autoridad verdadera. En nuestro planeta, en el tiempo en el que vivimos, en este mundo de medios sociales y donde todo está al alcance de nuestros dedos, tendemos a confundir autoridad con visibilidad. También tendemos a confundir autoridad con seguimiento, ¿no? Con gente que te sigue. Y no necesariamente están ligados. Hay personas que tienen un following, un séquito enorme en los medios sociales, pero cuando tú miras cómo esas personas los perciben o la razón por la cual los siguen, en muchas ocasiones es más algo jocoso o inclusive se están burlando de la persona y no es autoridad genuina. En otras ocasiones lo siguen porque en algún momento dado hicieron un video que se fue viral o un video que cautivó la atención de las personas. En ese momento lo siguieron, pero luego esas personas no volvieron a prestarle ni la más mínima atención a lo que estaban publicando estas personas a las que siguieron. O sea que hay ocasiones en las que el que te sigan o el que tú seas visible, que la gente te encuentre en los medios sociales o en el espacio en el que tú estás, no necesariamente se traduce en autoridad verdadera. La autoridad de la que estamos hablando es aquella autoridad que refleja sabiduría, conocimiento y que inspira confianza en otros. Lo voy a repetir. La autoridad de la que estamos hablando es la que se presenta con autoridad,
perdón, la que se presenta con sabiduría, con conocimiento real y que inspira confianza en otras personas. Y sí sé que estoy diciendo sabiduría y conocimiento, que en ocasiones los utilizamos intercambiablemente, pero para mí son dos cosas sumamente distintas. Tú puedes tener mucho conocimiento en tu intelecto, mucho conocimiento mental, pero la sabiduría transfiere el conocimiento de la mente al corazón y del corazón a la acción. Voy a repetir eso. La sabiduría transfiere el conocimiento de el conocimiento mental al corazón, de la mente al corazón y del corazón a la acción. De modo que tú puedes tener mucho conocimiento sobre algo y el conocimiento es útil, pero las personas que tienen sabiduría son aquellas que han cogido esos conocimientos y los han utilizado en su vida real y los han convertido en elementos de resourcefulness, de poder tener recursos para hacer lo que quieren hacer y ayudar a otros a avanzar. De modo que cuando tú tienes esa sabiduría, las personas te ven no solamente como alguien que tiene mucho conocimiento y sabe mucho, sino como alguien que ha vivido experiencias que les pueden ayudar a salir adelante. Y finalmente, la acción es sumamente necesaria porque yo puedo tener conocimiento del libro, puedo inclusive haber dicho, bueno, yo lo puedo ver desde esta otra forma de vista o lo puedo aplicar quizás a esto que yo experimenté en algún momento, pero hasta tanto yo no hago algo con esa sabiduría y ese conocimiento, no puedo ver la transformación que se da a raíz de ese conocimiento y de esa información. Y la transformación es donde está la verdadera bendición. Sin transformación la bendición se encoge. Sin transformación la bendición se esconde. Sin transformación la verdadera bendición está siendo apagada. De modo que cuando nosotros estamos hablando de autoridad en este espacio, estamos hablando de tener conocimiento que lo hemos transferido al corazón en sabiduría y que lo hemos utilizado para crear transformación en nuestra vida o en la vida de otros. Y si piensas en la autoridad mayor, en la de Cristo, te vas a dar cuenta que eso es lo que Cristo hacía. He escuchado ya en varias ocasiones, es algo que yo creo fielmente, que el enemigo, el diablo, conoce muchísimo. De hecho, yo estoy segura que el enemigo conoce más que tú y que yo sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Cristo, sobre quiénes son. Ahora, ese conocimiento no está en su corazón, de modo que la sabiduría no la tiene y no tiene el poder creativo y el poder de bendecir que viene con esa sabiduría. Y efectivamente y decididamente, el enemigo nunca ha caminado ese camino de la transformación, donde entonces el conocimiento y la sabiduría se unen y te cambian, te hacen una nueva persona. Pero Cristo, en sus conversaciones, en lo que nos dejó escrito en la palabra, en la manera en que su espíritu nos ministra, nos lleva del conocimiento intelectual a la verdadera sabiduría en nuestro corazón, que comienza a crear un hábito de transformación en nosotros, donde estamos siendo transformados, como dice la palabra, ¿no? Conforme a lo que Él quiere que nosotros seamos y a lo que Él nos diseñó para hacer. Y si tú miras la autoridad de Cristo, Cristo no tenía que gritar, Cristo no tenía que debatir, Cristo no tenía que irse pico a pico con nadie, Cristo no tenía que defender la verdad. Él simplemente decía la verdad, vivía y actuaba la verdad y la presentaba de tal manera que ocurría transformación en las personas que estaban a su alrededor. Si no me crees, piensa en Pedro. Si no me crees, piensa en la mujer del sangrado, en la mujer samaritana. Piensa en todas, el hombre que estaba en el pozo, ¿no? Piensa en todas estas personas que se encontraron con Cristo en una ocasión y la palabra nos reza que su vida nunca fue igual. Pues lo que vamos a hablar hoy tiene el poder de ayudarnos a crear ese tipo de autoridad. Obviamente nunca vamos a llegar al nivel de la perfección de Cristo, pero podemos irnos acercando cada día más con lo que vamos a hablar. Así que, ¿cuáles son los elementos que nos llevan a la autoridad? ¿Cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar a pasar del intelecto al corazón y luego a la acción? Te los voy a mencionar y luego entonces los vamos a desmenuzar cada uno. Los tres elementos, y si me has seguido por algún tiempo los has escuchado, son convicción, credibilidad y coherencia. Convicción,
credibilidad y coherencia. Cuando estamos hablando de convicción, y yo hablo mucho de convicción, así que probablemente ya me has escuchado decir esto, estamos hablando de tú estar clara en cuál es tu mensaje. Viene de saber que hasta donde tú tienes conocimiento, el mensaje que vas a compartir es veraz y es beneficioso. ¿Qué yo quiero decir con esto? Cuando nosotras estamos presentando información y hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? Porque estoy segura que al igual que a mí, a ti te ha pasado, que defiendes algo con mucha pasión y luego te das cuenta de que quizás no estaba 100% en lo correcto. Pero si tú hasta donde lo que tú conoces en este momento, tú estás segura de que lo que tú estás comunicando y presentando es lo cierto, es lo verdadero, entonces tú puedes presentarte con la convicción de saber de que lo que estás diciendo no es una mentira, tú no estás tratando de engañar a nadie, tú estás diciendo y compartiendo lo que hasta el conocimiento que tú tienes en el momento te dice que es la verdad. Y mientras tú estás presentando algo que tú entiendes que es verdadero, la convicción se va a mostrar. Lo segundo es que es beneficioso para otros. Cuando nosotros salimos de lo que nos ayuda a nosotras mismas y salimos de ese egocentrismo de presentar información simplemente porque queremos aparentar que sabemos o porque queremos vernos como que somos la más en lo que estamos hablando y nos vamos al espacio de voy a presentar la información única y exclusivamente cuando yo sé que puede bendecir y ayudar a otros, eso nos da otro nivel de convicción. Yo no me pongo nerviosa o tan nerviosa cuando creo estos videos porque no estoy pensando en cómo voy a lucir yo. Lo que estoy pensando es en cuánto te puede ayudar a ti. De modo que si podemos presentar la información sabiendo que hasta donde tenemos conocimiento es verdadera y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la intención de bendecir y ayudar a otros, la convicción que eso nos trae, la confianza en nuestro mensaje que eso nos da, se va a proyectar y las personas entonces lo van a recibir mejor. Y esa inseguridad que quizás traíamos va a minimizar o inclusive desaparecer, porque ya no se trata de nosotras mismas, sino que se trata de la importancia del mensaje y de la manera en que ese mensaje puede y va a ayudar y bendecir a los demás. El segundo elemento entonces, como te dije, además de la convicción, es la credibilidad. Y cuando estamos hablando de credibilidad, esto es usualmente lo que nos hace sentir como que no tenemos autoridad o nos hace sentir inseguras sobre el mensaje que vamos a proyectar. Y esto ocurre porque en este mundo en el que vivimos, en este momento histórico, como diría mi mamá, estamos tan acostumbradas a que la gente se tildan de expertos, pero verdaderamente no sabemos de dónde sale ese expertise o eso que los hace sentirse como que ellos deben ser lo que están comunicando este mensaje. Y cuando pensamos en qué entonces separa a aquellos que sí tienen credibilidad de los que no, tendemos a creer o a comprar esta teoría de que lo que da credibilidad son los títulos. Y sí, uno de los elementos dentro de la credibilidad es que tú tengas preparación o estudios formales académicos que te den el título, la certificación o el grado para tú tener credibilidad en el tema. ¿No? Yo siempre doy el ejemplo cuando estoy en conversaciones con personas de que en algún momento dado yo estuve certificada a nivel nacional como coach de bienestar y salud. Y cuando yo tenía esa credencial de coach de bienestar y salud certificado a nivel nacional, yo podía pararme delante de cualquier público y hablar sobre cómo perder peso, por ejemplo, y mantener el peso, porque tenía la preparación y la certificación que me vaqueaba, que me validaba lo que yo estaba diciendo. Cuando yo hablo de comunicación, cuando yo hablo de eh, composición o de cualquier cosa que tiene que ver con el idioma inglés, yo tengo una maestría en inglés, pues eso me da credibilidad cuando yo hablo de estos temas. Pero no siempre los títulos van a la mano o van a la par con la credibilidad o el expertise que las personas creen o dicen tener, ¿no? Con la credibilidad o el expertise que las personas quieren que tú entiendas que tienen. Yo estoy segura que te ha ocurrido a ti como me ha ocurrido a mí, que estamos con personas que tienen títulos académicos, pero cuando tenemos conversaciones o vemos la manera en que actúan o la manera en que hacen lo que hacen, nos cuestionamos
¿Dónde está el título? ¿Verdaderamente tienen ese grado académico que ellas dicen que tienen? Porque no lo proyectan o no lo utilizan de la manera que deben, ¿no? Así que la credibilidad va más allá de los títulos. Y si tú estás tratando de comunicarte en un ámbito en el que no tienes título, presta atención, porque estas dos otras cosas que voy a mencionar tienen mucho más peso, inclusive que los títulos. Y esas son la experiencia y las cosas vividas. Las experiencias y las acciones que has tomado. ¿Ves? ¿Por qué separo esas dos cosas? Experiencias son cosas que nos suceden y no siempre podemos controlar las circunstancias que nos llevan a las experiencias. ¿Ves? Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años, a mi papá lo diagnosticaron con fallo renal terminal. O sea, no había manera. La única posibilidad era un trasplante y aún eso no le garantizaba nada. Mi papá pasó 20 años en diálisis. Esa noticia, cuando yo tuve 13 años, yo no la pude controlar, yo no la pedí, yo no la quería, no me encantó, pero me dio unas experiencias de vida que me ayudaron a convertirme en la persona que soy y que sin ellas yo no tendría la autoridad y la credibilidad que tengo al hablar con ciertas personas de ciertos temas. De esa misma manera, hay experiencias que tú has vivido, que no las invitaste, que no las esperabas, que no las buscaste, que no fueron cosas que tú quisiste, pero que te dieron otro nivel de credibilidad al tú hablar de cosas relacionadas con esas experiencias. Pues esa experiencia se percibe. Y cuando tú hablas con personas alrededor de estos temas que están ligados con esas experiencias, ellas y ellos pueden sentir que tú estás hablando con conocimiento real y palpable de lo que estás diciendo porque tú has vivido experiencias relacionadas. Ahora, las acciones que has tomado son cosas que tú sí escogiste, que quizás el resultado final no fue lo que tú esperabas, que quizás el proceso no se dio exactamente como tú querías o creías que se iba a dar, pero que tú decidiste tomar la acción, dar ese primer paso. Y ahí hay diferencia, ¿no? Yo decidí en algún momento dado comenzar a hablar en público deliberadamente. Yo decidí en algún momento dado comenzar mi propio negocio haciendo coaching en diferentes ámbitos. Yo decidí en algún momento dado hacer cosas que me llevaron a entender lo que es comenzar un negocio en línea. Pues si yo hablo sobre comenzar un negocio en línea, yo no estoy hablando de libros que leí, ni de un título que yo tengo, ni de cosas que me sucedieron a mí. Estoy hablando de una decisión que yo tomé en un momento dado que me llevó a tener un conocimiento que otras personas que no han tomado esa acción podrían tener. ¿Entiendes? Entonces, esas tres cosas te llevan a la credibilidad. Y si estás hablando de algo en lo que tienes elementos de los tres, entonces tu credibilidad se eleva aún más. Así que la invitación en cuanto a credibilidad es en lo que te sea posible, ve añadiendo preparación que puede venir de libros, puede venir de cursos, puede venir de títulos académicos. Ve añadiendo experiencias, exponiéndote a espacios en los que te estás permitiendo que cosas ocurran, no aislándote de las oportunidades o de las circunstancias que pueden llevarte a las experiencias y tomando acción deliberada que te lleve a los conocimientos de lo que tú quieres compartir. Mientras más tú experimentes estas cosas, mayor credibilidad va a haber en tu mensaje y más seguridad y confianza tendrás al hablar. Entonces ya hablamos de convicción y de credibilidad. El tercer elemento es la coherencia. Y utilizo coherencia para darte tres Cs que es más fácil de recordar, ¿no? Pero la coherencia no es otra cosa que la integridad. Cuando todas las piezas encajan y todo se une para crear una sola imagen, una sola proyección, una sola esencia, entonces tenemos coherencia e integridad. En nuestra comunicación, en nuestras conversaciones, la coherencia o integridad se crea a través de la consistencia y a través de la integridad o de la unidad en quienes somos. Y voy a aclarar esto un poquito. Cuando nosotros hablamos de integridad, tendemos a pensar en que la persona es exactamente igual en todo momento, no importa quién esté a su alrededor. Y hasta cierto punto eso es cierto y eso sí es parte de la integridad.
O sea, yo no quiero proyectarme como una persona cuando estoy en un ámbito y como otra persona completamente distinta cuando estoy en otro. No solamente eso crea un nivel de cansancio y de sentirse exhausta, que no es sostenible, sino que entonces también en algún momento dado la esencia de quien tú eres se va a proyectar de todas maneras y la persona que te está escuchando, las personas con las que te estás comunicando van a comenzar a dudar todo lo que has dicho cuando vean que hay algo que no encaja. Pero cuando estamos hablando de integridad, también quiero que entiendas que la integridad incluye el tú tener una conciencia y la habilidad de tú respetar la persona o personas con la que estás hablando lo suficiente para modular cómo te estás presentando de manera que sea respetuoso y que vaya a la par con el ambiente y con las personas, con la audiencia con la que te estás comunicando. Me voy a explicar. No sería apropiado que yo trate a mis amistades masculinas, por más cercanas que sean, de la misma manera que yo trato a mi esposo. Hay unos niveles de intimidad y de conexión con mi esposo que obviamente yo no debo ni quiero tener con ningún otro hombre en el planeta. ¿Ves? Ahora, eso no quiere decir que cuando yo estoy con mi esposo yo soy otra persona completamente distinta. Yo sigo siendo yo, pero sé que hay ciertas libertades y que hay cierto nivel de confianza y de comodidad, de confort que yo puedo tener con mi esposo que no puedo tener con más nadie. Cuando estoy hablando entonces con mis amistades masculinas, y sí tengo amistades masculinas, hay ciertos límites que yo trazo y ciertas líneas que yo no cruzo. Eso no quiere decir que ellos no están conociendo a la verdadera Martenil. Sí están conociendo a la verdadera yo, pero hay unos límites que yo no voy a pasar y hay ciertas cosas que yo sé que no son adecuadas ni apropiadas. Otro ejemplo muy sencillo. Yo soy maestra y tengo 2 hijas. Yo no voy a tratar a mis estudiantes de la misma manera que trato a mis hijas. Ahora, eso no quiere decir que cuando yo estoy enseñando yo dejo de ser yo. ¿Ves? Entonces, es aprender a modular quién eres sin dejar de ser tú. Te voy a dar un ejemplo de el origen de la palabra integridad. La palabra integridad viene de la arquitectura y de la ingeniería. Y la palabra integridad se refiere a la habilidad de un material de conservar su esencia, de conservar qué es como materia, aun cuando estén otras presiones y otros elementos ejerciendo presión o tensión sobre ese material. Por ejemplo, si un edificio es erguido y ocurre un terremoto, el edificio debe poder ceder un poco al terremoto, pero no tanto que se caiga, sino que conserve su estructura como edificio. Y cuando los elementos se logran poner de cierta manera que ese edificio pueda sostener un terremoto sin caerse, se dice que ese edificio tiene integridad y conserva su integridad. De la misma manera, tú puedes tener, por ejemplo, el oro o la plata. El oro o la plata lo derriten y lo remoldean, pero sigue siendo oro o sigue siendo plata. Inclusive el derretirlo ayuda a sacar unas impurezas que lo hace más aún oro o plata. ¿Ves? Pues de esa misma manera nuestra integridad está en que la esencia de quienes somos no cambia, aunque los elementos y las circunstancias nos lleven a temporeramente demostrar cierto nivel de flexibilidad o permitir que nos remoldeen un poquito en el momento sin perder la esencia de quienes somos. Entonces, no se trata de, porque he escuchado muchas personas utilizar esto como excusa, ¿no? Yo soy quien yo soy y el que me quiera me va a querer como yo soy y no voy a dejar de ser quien yo soy. Perfecto, pero no utilices eso como excusa para terquedad o para ser ofensiva o para no moldearte a las circunstancias. La integridad está en reconocer, aceptar y amar quién eres, en utilizar los elementos que quizás no te encantan como lecciones para seguir creciendo y en entender que el Señor nos está moldeando a todos para poco a poco llegar a la perfección de quien Él es cuando estemos en el cielo. Bueno, ya que estamos claras en lo que es la autoridad verdadera y en los 3 elementos de convicción, credibilidad y coherencia, como los elementos que ayudan a crear esa autoridad, que nos va a ayudar a salir de la
inseguridad y comunicarnos con confianza, te voy a dar los dos ejercicios que te prometí. El primero es uno que entiendo que puede ser muy rápido y que lo debes tener a la mano rápidamente. Y es en dos partes, va en dos partes. La primera es, vas a hacer un brainstorming o un torbellino de ideas, donde vas a preguntarte o hacer memoria de todas las ocasiones en las que te han pedido consejo alrededor de algo y tú te has sentido bien dando ese consejo o el consejo resultó en algo positivo para la persona que se los diste. O también vas a pensar en áreas donde sí tienes algún nivel de expertise, credencial, algo en lo que trabajas, algo en lo que has sido educada, alguna certificación que tienes. Y también vas a pensar en las cosas que te apasionan, esas cosas que cuando tú empiezas a hablar sobre eso, te tienen que callar porque no quieres detenerte, ¿verdad? Y vas a escribir todas las cosas que vengan a la mente sobre estos tres elementos, ¿no? Cosas de las que te han pedido consejo, cosas en las que tienes preparación o experiencia y cosas que te apasionan. Y vas a escribir todos esos temas en un pedazo de papel. Te vas a dar 5 minutos, no más. Pon un timer, 5 minutos, y escribe todas las cosas por las que tú puedas pensar que te han pedido consejo, especialmente si el resultado ha sido positivo. Todas las cosas en las que tienes algún tipo de preparación o experiencia. Todas las cosas que te apasionan y que te encanta hablar de ellas. Y la vas a escribir por 5 minutos, sin detenerte y sin cuestionar. Luego te vas a dar un espacio de 1 o 2 minutos y vas a regresar a la lista. Y vas a tachar todas las cosas que se repiten o todas las cosas que de verdad no te encantan, porque hay cosas en las que tenemos experiencia o tenemos preparación, pero que por alguna razón u otra o ya no nos apasionan o hemos tenido experiencias no tan positivas que nos hacen que no queremos hablar sobre ellas, las vas a tachar. Luego vas a mirar las que aún quedan y vas a hacer una decisión. Vas a escoger tres áreas en las que verdaderamente tú sientes que estás en tu nicho, que estás en tu área cuando tú estás conversando alrededor de ellas y las vas a circular. Y esas tres áreas las vas a escribir en una tarjetita o en un pedazo de papel que vas a cargar contigo. Y cada vez que sientas inseguridad alrededor de lo que vas a hablar, vas a mirar esas tres áreas y vas a pensar cómo tú puedes conectar lo que tienes que hablar que te está causando inseguridad con una o más de esas tres áreas. Y te vas a recordar que esas son tus áreas de expertise, que esas son tus áreas en las que tú eres la más, la cheche, como decimos en Puerto Rico, la que verdaderamente debe estar hablando sobre esos temas. Y vas a recordarte que si tú puedes conectar lo que estás hablando con esos cualquiera de esos tres temas o más de uno, entonces tú tienes razones para hablar sobre ese tema y te puedes presentar con confianza al hablar de ellos. El segundo ejercicio lo aprendí de un curso que yo tomé en algún momento dado y me pareció tan um, interesante cuando lo escuché y luego cuando lo ejecuté me ayudó tanto que creo que es importante compartirlo y que vale la pena intentarlo. Vas a comenzar nuevamente en un lugar tranquilo, callado, donde no te interrumpan y vas a tomar un cuaderno, una libreta, un pedazo de papel y algo con que escribir. Y vas a comenzar a pensar desde que eras niña hasta el momento presente o al revés, del momento presente hasta que eras niña. Y vas a comenzar a escribir todas las experiencias, todos los cursos, todos los talleres, todas las certificaciones, todos los trabajos, todas las tareas, todos los proyectos que tú has hecho, que tú entiendes que te dan algún tipo de conocimiento o algún tipo de autoridad para ayudar a otra persona. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando yo comencé de ahora al pasado y comencé por el hecho de que soy madre de adolescentes. No todo el mundo es madre de adolescentes. No todo el mundo ha tenido la bendición y la experiencia y la oportunidad de ser madre de adolescentes. Pues yo escribí eso porque yo puedo ayudar a otras personas que estén trabajando con adolescentes en distintos ámbitos basado en mi experiencia como madre de adolescentes. Lo escribí. He estado casada por más de 20 años. De nuevo, hay muchos elementos que vienen con eso, comunicación, paciencia, amar verdaderamente. O sea, hay muchos elementos que vienen con estar casada más de 20 años que muchas otras personas no tienen.
Y por ahí continué y puse mis años de experiencia como maestra, coloqué mis credenciales, mis certificaciones, los cursos que he tomado. Hice una lista completa hasta que llegué a mis años de escuela primaria o elemental, donde yo tuve la experiencia y la bendición de que me brincaron de grado. Yo no tomé el segundo grado, yo fui de primero a tercero. Y no porque yo sea una genio, sino porque yo era un poquito presenta. A mí me encantaba estar entremetida en todo lo que hacían mis hermanos que son mayores que yo y yo aprendía lo que ellos aprendían porque yo estaba averiguando lo que ellos hacían. Pues escribí todas esas cosas. Luego de que tú tengas tu listado, y no te voy a dar timer porque quiero que verdaderamente seas lo más exhaustiva posible y no tomes a menos nada. Cualquier experiencia que tú hayas vivido, si tú te fracturaste un dedo y sabes lo que conlleva reparar ese dedo y lo que se siente fracturarse un dedo, escríbelo. Todo lo que tú puedas ayudar a otro, porque tú has vivido algo que no todo el mundo ha vivido, escríbelo en esa hoja. Luego vas a ir y le vas a asignar un valor monetario a lo que tú creas que puede costar el adquirir esa experiencia, y ninguna experiencia es gratis. Si tuviste que pagarle a un médico para enyesarte, ¿cuánto costó eso? Si tuviste que llorar por horas para superarlo, ¿cuánto sería esas horas si a ti te pagaran un salario por hora? Y no te vayas a darte $15 la hora. Tu experiencia vale al menos cientos de dólares la hora. Y no te sientas que estás exagerando. Ponle el valor mayor que tú creas que alguien allá afuera puede cobrar por la experiencia que tú adquiriste. Conozco de alguien que es una escuchadora profesional, professional listener. Su trabajo es escuchar. Y esta persona trabaja en paquetes, donde un paquete de 8 horas escuchándote comienza en $3,000. Si lo vas a dividir por hora, ¿cuánto ella está cobrando por hora? 8 horas a $3,000 para escuchar. Sentarse ahí y simplemente escuchar. Así que si tú sabes escuchar, ponle ahí ese precio. Cuando hayas corrido la lista completa y hayas puesto un valor monetario en cada una de tus experiencias, cada una de tus credenciales, cada uno de tus títulos, si tienes grados universitarios, ¿cuánto te costó ese grado universitario? Y llévalo al tiempo actual, porque lo que a mí me costó hace 30 años adquirir un grado académico no es lo mismo que cuesta ahora. Entonces, suma todo ese costo monetario, todos esos niveles monetarios que le pusiste. Ese número final, y estoy dispuesta a apostar que estás menospreciando tu valor y que le estás poniendo mucho menos a lo que tú haces. Pero ese costo monetario es lo mínimo que alguien te debería pagar por estar en tu presencia. Cuando yo lo escuché, dije, ay, eso suena como arrogante, pero no, piénsalo. O sea, ese nivel monetario es la experiencia que tú traes, es el valor que tú traes a cualquier conversación, a cualquier momento en que alguien te dice, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Me podrías ayudar con...? Si tú estás consciente de que tú estás trayendo al mínimo esa cantidad de valor en términos numéricos, y que las experiencias que son emotivas, que ayudan al corazón, que ayudan a transformaciones espirituales, valen muchísimo más, entonces preséntate con la seguridad de alguien que a lo menos, a lo mínimo, trae esa cantidad de valor a cada conversación. Y date cuenta de que Dios te creó con mucho más valor de lo que tú le puedes poner valor económico a algo. Así que camina con la seguridad de saber que no es que tú seas algo extraordinario, que no es que tú seas distinta necesariamente a los demás en una manera que te haga mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie. Pero tú sí tienes mucho valor que traer, tú sí tienes algo que compartir que puede transformar la vida de otros, y tú sí tienes un mensaje que vale la pena escuchar. Así que, cabeza erguida, ve allá con la seguridad plena de saber que tu mensaje es importante. Activa tu voz y vive con ese propósito.
Y si no estás segura de que este es el momento de compartirlo, ve a martanit.com/checklist y descarga mis 7 señales que te van a ayudar a entender si este es el momento de activar tu voz. Y hasta la próxima. No olvides suscribirte. Esta ha sido tu mentora Martanit. Nos vemos prontísimo. Chao.